Bienvenidos todos a este su programa de información donde todos los días aprenderemos cosas divertidas, apasionantes y emocionantes. En el día de hoy desde San Cristóbal, Táchira, Venezuela, sus anfitriones Yusleiby Rodríguez y mi persona Gerald García estaremos aprendiendo del gran e interesante mundo de la filtración, cuyo propósito hace que los procesos tengan mayor vida útil sin necesidad de tanto mantenimiento, siempre con el fin de separar diferentes fases. Entendemos por filtración aquel proceso mediante el cual un elemento es colocado a través de un tipo de tamiz o filtro por el cual se separan sus partes, quedando retenidas aquellas partes que no pasan por su tamaño y siendo filtradas aquellas que sí pasan por el espacio del filtro, como podemos observar en las imágenes descritas. El término filtración también puede ser utilizado simbólica o metafóricamente para designar aquellos fenómenos en los cuales se pasan datos o informaciones de un espacio a otro. Podríamos describir también a la filtración como un proceso físico, que hace que un elemento sea dividido en partes de acuerdo a su grosor o tamaño. Hablamos de un proceso físico porque es un proceso que tiene que ver con el modo en que las partículas interactúan en el ambiente, en el espacio, y no con fórmulas o con elementos químicos. De hecho, la filtración también podría ser entendida como un proceso mecánico, que no necesita ser estimulado artificialmente mediante el uso de químicos u otro tipo de productos. En las consideraciones generales, la filtración puede darse en muchas acciones básicas y comunes del día a día. Por ejemplo, cuando filtramos café por las mañanitas. Para hacerlo, necesitamos contar con filtros muy delicados y con poros muy pequeños que solo permiten el paso del agua, y que retienen, por supuesto, los granos de café o el café molido, haciendo que aquella agua caliente que es filtrada sea transformada ya en la bebida conocida como café. Las aplicaciones de los procesos de filtración son muy extensas, encontrándose en muchos ámbitos de la actividad humana, tanto en la vida doméstica como de la industria en general, donde son particularmente importantes aquellos procesos industriales que requieren de las técnicas químicas para dicho arte. La filtración se ha desarrollado tradicionalmente desde un estudio de arte práctico, recibiendo una mayor atención teórica desde el siglo XX. La clasificación de los procesos de filtración y los equipos es diverso, y en general las categorías de clasificación no se excluyen unas de otras. La variedad de dispositivos de filtración o filtros es tan extensa como las variedades de materiales porosos disponibles como medios filtrantes, y las condiciones particulares de cada aplicación desde sencillos dispositivos, como son los filtros domésticos de café o los embudos de filtración para separaciones de laboratorio, hasta grandes sistemas complejos de elevada automatización como los empleados en las industrias petroquímicas y de refinación para la recuperación de catalizadores de alto valor, o los sistemas de tratamiento de agua potable destinados al suministro urbano de dicho vital líquido. La filtración ha evolucionado como un arte práctico desde aplicaciones primitivas, como la tradicional filtración en lecho de arena, empleado desde la antigüedad para la extracción de agua potable, recibiendo una mayor atención teórica durante el siglo XX a partir de los trabajos de Kalman en 1374 y de Ruth en 1946, estudios que fueron progresivamente ampliados en trabajos con medios porosos por Hertz y con colaboradores en 1949 y 1966. Además de Tiller, entre 1953 y 1964. Anteriormente, han habido varios autores que han revisado el estado de los conocimientos en filtración, desde una perspectiva práctica, como en los trabajos de Kane en 1984 y de Kiefer en 1991, como en los principios teóricos con las publicaciones de Beer en 1988 y Norden en 1994. Aunque la teoría de la filtración no se emplea en exclusiva para el diseño de filtros en aplicaciones concretas, es frecuentemente empleada para la interpretación de resultados a escala de laboratorio, la optimización de aplicaciones o la predicción de cambios en las condiciones de trabajo. Su principal limitación reside en el hecho de que las características de la mezcla a tratar de partículas sólidas y fluidos, a veces llamada lechada por su complejidad e interacción, pueden ser muy variables en los diferentes casos reales. El principio teórico de la filtración se fundamenta en la cuantificación de la relación básica de velocidad de un fluido o caudal. Es por ello que tenemos la fórmula
de que velocidad es igual a la fuerza impulsora entre la resistencia. Con esto tenemos que F es la fuerza impulsora, que puede ser la fuerza de gravedad, el empuje de una bomba de presión o de succión, o la fuerza centrífuga, mientras que la resistencia es la suma de la ofrecida por el medio filtrante y la torta de sólidos formada sobre el mismo. El patrón de clasificación de los procesos de filtración es diverso y, según obras de referencia, se puede realizar en función de los siguientes criterios. Muy importante, el mecanismo de filtración, la naturaleza de la propia mezcla con la que estamos tratando, la meta o lo que queremos con respecto al proceso, el ciclo operacional, la fuerza impulsora, y en general estas categorías no se excluyen mutuamente. Y dichos procesos de filtración suelen clasificarse principalmente de acuerdo al mecanismo que se utiliza. Los filtros también se pueden clasificar en distintos tipos. Uno de ellos es la filtración de impulsión o de presión. Estos se ubican dentro de la línea de presión alta, en el grupo de bombeo. Los filtros de presión ayudan al resguardo de aquellos componentes sensibles o frágiles, como por ejemplo las válvulas. También tenemos el filtro de retorno, que se define como un circuito cerrado de carácter hidráulico, el cual es ubicado en el depósito o bien en la parte superior de la conducción del líquido de retorno al depósito. Su propósito consiste en controlar aquellas partículas desarrolladas a partir del contacto con los elementos móviles propios del dispositivo. También tenemos el filtro de venteo o respiración de aire. Como su nombre lo indica, son aquellos ubicados en los respiradores de un equipo, con la finalidad de impedir la entrada de elementos contaminantes procedentes del aire. También tenemos los filtros de recirculación, que son colocados en la parte superior de la línea de refrigeración y su función es eliminar aquellos elementos sólidos depositados en el sector hidráulico. También tenemos los filtros de succión o strainers, que son creados para impedir el ingreso de corpúsculos hacia las bombas. También tenemos los filtros de llenado. Su instalación es análoga a los filtros de respiración o de venteo, es decir, que su ubicación se limita a la entrada al depósito para la renovación del fluido hidráulico. Los filtros de llenado tienen como propósito imposibilitar la entrada de elementos contaminantes que se hayan ubicado en el contenedor también. El medio filtrante es el elemento fundamental para la práctica de la filtración y su elección. Habitualmente, la consideración más importante para garantizar el funcionamiento del proceso. En general, entre los principales criterios de selección del material del medio filtrante, podemos destacar la compatibilidad y resistencia con la mezcla, la permeabilidad al fluido y a la resistencia a las presiones de filtración, la capacidad en la retención de sólidos, la adaptación al equipo de filtración y mantenimiento, la relación de la vida útil con el coste del mismo. La variedad de tipos de medios porosos utilizados como medio filtrante es muy diversa, en forma de tela, fibras tejidas, fieltros, fibras no tejidas, sólidos porosos o perforados, membranas poliméricas o sólidos particulados. A lo que se suma también la gran variedad de materiales, como son las fibras naturales, las fibras sintéticas, los materiales metálicos, los materiales cerámicos y los materiales de polímeros. Algunos tipos de medios filtrantes de celulosa comprendemos que, por ejemplo, un medio filtrante de celulosa o pulpa de madera se ha utilizado en la filtración de motores desde el comienzo del diseño de motores. Las fibras de celulosa son de forma irregular y tienen poros más pequeños. Los poros más pequeños del medio filtrante producen más resistencia al flujo, lo cual significa clasificaciones de eficiencia más bajas. El medio filtrante de celulosa tiende a acumular contaminante en la superficie debido a la configuración de los poros. La celulosa puede brindar una filtración efectiva, pero en ciertas aplicaciones se prefieren otro tipo de medios filtrantes, como es por ejemplo el medio filtrante sintético. Las fibras del medio filtrante sintético son delgadas y lisas, lo cual produce menos restricción en comparación al medio filtrante de celulosa. La forma uniforme de las fibras permite a los ingenieros utilizar el medio filtrante con el tamaño y configuración de fibras apropiadas, para crear la trayectoria del flujo con la menor resistencia posible. El medio filtrante sintético tiende a capturar contaminante en toda la profundidad del medio, lo cual permite una mayor capacidad de retención de contaminante.
También tenemos los medios filtrantes combinados. Algunas veces una aplicación requiere las características del medio filtrante de celulosa y del medio filtrante sintético. Por lo tanto, se combinan ambas. Con el medio filtrante combinado, las características del medio filtrante de celulosa y del medio filtrante sintético se combinan para crear un medio que acomoda la eficiencia y la capacidad de retención de contaminantes del filtro. Baldwin Filters utiliza, por ejemplo, varios medios filtrantes de celulosa sintéticos y combinados para diseñar filtros que cumplen con los requisitos de una gran variedad de aplicaciones. Adicionalmente, también tenemos los coadyuvantes de la filtración o ayudantes de filtración. En algunas aplicaciones de esta especial dificultad por la baja velocidad del fluido, lo que da la complejidad de la mezcla o la calidad no satisfactoria respecto a la clarificación del mismo. Esto requiere el empleo de ayudafiltros, materiales de prefiltración o materiales de precapa. Estas son sustancias granuladas o fibrosas que permiten la formación sobre el medio filtrante de una torta prefiltrante, adicional de mayor permeabilidad y mayor profundidad, donde quedan retenidas las fases heterogéneas en forma de flóculos deformables o pastas de mayor viscosidad y contenidas en sólidos finos. Ejemplo de ello están las sustancias que frecuentemente empleamos para la ayuda de ello, que son, un ejemplo de ello son las tierras de diatomeas o tierras diatomáceas, que son sílice de absolutamente alta pureza, las tierras de Kieselguhr, que son de diatomita, perlita o lava expandida de silicato alcalino y de aluminio. También tenemos las fibras de celulosa o pulpa de madera molida. Tenemos también de yeso y de carbón activado. En general, estas sustancias se caracterizan por su baja densidad, su facilidad para recubrir la superficie del medio filtrante, su compresibilidad y su baja tendencia a sedimentarse, y su inercia química con el fluido. En el caso del yeso y del carbón solo se emplean en casos muy específicos debido a su baja eficacia, aunque en el caso de este último es frecuente emplearlo bajo forma de carbón activado, en combinación con las diatomeas para añadir una función de absorción. A continuación, otro tipo de coayudantes de la absorción, como son un trípode, un embudo, papel de filtro, triángulo de arcilla, vaso de precipitados, baguetas. Los coadyuvantes se pueden aplicar de dos maneras: a través de pre-recubrimiento del medio filtrante para evitar el bloqueo de filtro por los sólidos que de otra manera se apelotonarían en los poros del medio filtrante, y a través de la adición del caldo de fermentación con el fin de aumentar la porosidad de la torta a medida que se ha formado. Además, se recomienda cuando el producto es extracelular, y si se trata de un producto intracelular, se debe hacer un post-tratamiento, como la desorción de las células. Las desventajas de los coadyuvantes de filtración son el costo de las tierras diatomeas, que se debe determinar la cantidad experimentalmente. Además, estos absorben líquido si el producto es extracelular, por lo tanto se pierde una parte. Además, también disminuye la claridad del filtrado y la deposición de desechos de material celular, que se vuelve más difícil si contiene este tipo de agentes. Ahora tenemos los filtros por torta o filtros batch, donde explicaremos a continuación las ecuaciones de diseño de filtros. Las ecuaciones de diseño de un filtro batch se basan en la ley de Darcy, donde se determina la velocidad V de un fluido al pasar por un lecho sólido como la velocidad, que es igual a la constante de permeabilidad de la ley de Darcy por la caída de presión en el lecho, entre el ancho del lecho por la velocidad del lecho. Y si se mantiene un Reynolds, tenemos que el diámetro de la partícula por la velocidad por la densidad del líquido entre la viscosidad del lecho por un menos la fracción de huecos de la torta es menor a 5, que sería el filtrado del líquido. En los filtros batch se puede calcular la velocidad P como la velocidad que es igual al flujo de líquido a través del filtro entre el área transversal del filtro, que es igual a 1 por la derivada de la velocidad entre el área transversal del filtro por la derivada del líquido. Y si volvemos a la ecuación 1,
podemos definir la resistencia al paso del líquido como la resistencia es igual al ancho del líquido entre la constante de permeabilidad, que viene a ser igual a la resistencia del medio filtrante, que es el constante, más la resistencia de la torta, que será función del volumen filtrado. Tenemos que la ecuación de diseño es la velocidad igual al paso del flujo del líquido a través del filtro entre el área transversal del filtro, que es igual a 1 por la derivada de la velocidad entre el área transversal del filtro por la derivada del tiempo, que es igual a la constante de permeabilidad de la ley de Darcy, por la caída de presión en el lecho entre el ancho del lecho por la velocidad del lecho. Y esto queda que el paso del flujo de líquido entre el área transversal del filtro es igual a 1 por la derivada de la velocidad entre el área transversal del filtro por la derivada del tiempo, que es igual a la caída de presión en el lecho entre viscosidad del lecho por la suma de la resistencia del medio filtrante, que es constante, y la resistencia de la torta. En las características de la filtración por torta tenemos que son incomprensibles, donde el ancho de la torta es proporcional al volumen filtrado e inversamente proporcional al área de filtración, donde tenemos que C es la masa de torta por unidad de volumen filtrado y A es la resistencia específica de la torta. Con estos cambios completamente la ecuación de diseño, modificándola completamente e integrando en condiciones donde el tiempo y la velocidad se convierten en cero, y más aún si la resistencia del medio es despreciable, como tenemos la fórmula 10. Por eso es que ¿cómo serán las tortas formadas por materiales biológicos? ¿Y por qué razón? Es por ello que el factor de compresibilidad alfa se relacionan con las propiedades promedios de las partículas que se forman en la torta, donde cabe es el factor que depende de la forma de las partículas F, dando PA es la superficie específica de las partículas y epsilon es la porosidad de la torta F, dando P, y P es la densidad de las partículas. Es por ello que la superficie de las partículas es igual a la superficie de una partícula sobre el volumen de una partícula, y epsilon es igual al volumen de la torta menos el volumen de sólido en la torta entre el volumen de una partícula. Analizando la dependencia de la presión, se tiene que el factor de compresibilidad o resistencia específica de la torta resulta ser alfa, igual a la constante relacionada con el tamaño y forma de la partícula por la caída de presión en el lecho, donde S es la compresibilidad de la torta. Asimismo decimos que si S es igual a 0, la torta es incomprensible, y si S es igual a 1, la torta es altamente comprensible y se requiere uso pretratamientos. Ahora bien, se calcula la comprensibilidad de la torta a través de la recta del logaritmo de la constante relacionada con el tamaño y forma de la partícula versus el logaritmo de la caída de presión en el lecho. Es por ello que la ecuación cambia de diseño, y así integrando y redondeando tenemos que la fórmula ya formada, y si la resistencia del medio es despreciable tenemos nuestra fórmula ya terminada. Generalmente, si consideramos ultrafiltración, la que se obtiene utilizando membranas cuyos poros permiten separar moléculas con un peso molecular superior a 10 a la 3 Dalton por gramos por mol. Con estas membranas se logra separar y concentrar proteínas, así como desinfectar el agua reteniendo bacterias y virus, entre otros. Mayormente se usan centrifugadoras para este tipo de operaciones. La filtración es una operación unitaria muy importante e indispensable en ciertos procesos y en la elaboración de ciertos productos en la agroindustria. Tal es el caso, por ejemplo, de la separación de células de caldos de cultivo, como son los ribosomas, las células madre, las proteínas, el ADN, el ARN, microsomas, mitocondrias y otras vesículas que también existen a pequeña escala. Todo depende de la velocidad
en la que se dé una centrifugación diferencial, siempre haciéndolo a través de caldos de cultivo. También tenemos un gran uso en la concentración de jugos altamente elaborados, como son por ejemplo los productos como los jugos de naranja. Además, también tenemos que una de las grandes aplicaciones en la agroindustria es la elaboración de cerveza, donde la cerveza tiene que pasar un proceso de filtración para dejar en el proceso todas las levaduras e impurezas que no queremos en nuestro producto final, con tal de mejorar nuestro producto y darle así una representación majestuosa de lo que queremos representar. También tenemos que la concentración y la purificación de proteínas es muy importante como aplicaciones en la agroindustria, así como también la separación de cristales de licores madres. Todo esto más que todo a nivel industrial. Las partículas casi siempre son sólidas y el fluido puede ser líquido o gas. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro capítulo de la filtración y su maravilloso mundo. Gracias por toda su atención y sigamos aprendiendo cada día más. Hasta una próxima oportunidad.